Hay historias que parecen sacadas de una película de terror, pero esta es completamente real. En Uganda, el dictador Idi Amin no solo gobernó con mano de hierro, sino que llevó la locura a niveles insospechados. Durante su régimen, la línea entre lo posible y lo impensable se desdibujó, y todos en el país, de una u otra manera, fueron parte de su reinado de terror. Amin no solo aterrorizó a su pueblo, sino que convirtió el país en un escenario de horrores tan oscuros que el mundo nunca lo creyó. Si pensabas que lo habías escuchado todo sobre él, prepárate para descubrir los secretos más perturbadores que su régimen escondió en las sombras. Imagina por un momento a un hombre cuyo poder no solo se construyó sobre la violencia, sino sobre una necesidad insaciable de control. Un hombre tan extraño, tan completamente desconectado de la realidad, que su historia parece más sacada de una película de terror que de la vida real. Estoy hablando de Idi Amin, el autodenominado último rey de Escocia. Su gobierno fue una de las dictaduras más terribles de la historia moderna, pero lo que hace aún más inquietante su legado es lo que muchos aún no se atreven a contar: sus bizarros y macabros hábitos que desbordaron cualquier límite de humanidad. Idi Amin no empezó siendo lo que terminó siendo. Nació en 1925 en Uganda, un país que en ese momento estaba bajo el dominio colonial británico. Su origen humilde, casi anónimo, contrastaba enormemente con el monstruo en que se convertiría. Desde joven, demostró tener una fuerza y una ambición que lo llevaron a la cima de las Fuerzas Armadas, y a partir de ahí, su ascenso fue meteórico. En 1971, aprovechó una oportunidad dorada para dar un golpe de Estado, destituyendo al presidente Milton Obote. Pero lo que ocurrió después de su ascenso al poder no tiene parangón. Amin no solo se dedicó a consolidar su control político a base de sangre y miedo, sino que también comenzó a manifestar una serie de comportamientos completamente fuera de lo común. Empezó a rodearse de una corte de seguidores que lo adoraban, pero al mismo tiempo sembró el pavor en el corazón de la nación. Amin gobernaba Uganda con una mano de hierro, pero lo que realmente sorprendía era su paranoia. La desconfianza lo consumía. Cualquier persona que osara desafiar su autoridad desaparecía. El gobierno de Amin también estuvo marcado por su constante culto a la personalidad. No solo dictaba políticas crueles, sino que también se aseguraba de que su imagen estuviera en cada rincón del país. Cada vez que un ciudadano mencionaba su nombre, debía seguir con «Gloria a Amin» o enfrentar las consecuencias. En la vida cotidiana, las personas vivían con el miedo constante de ser observadas por espías de Amin, lo que generó un ambiente de paranoia sin igual. En un momento, más de 300.000 personas fueron asesinadas durante su mandato, entre ellas miles de opositores políticos, civiles y hasta aquellos que no encajaban en su idea del Uganda perfecto. La paranoia de Amin lo llevó a ver enemigos en todas partes. Ejecutó a miles de personas, principalmente a quienes consideraba amenazas a su poder. No escatimó en tortura, y sus métodos de ejecución fueron salvajes, desde ahorcar a sus opositores hasta lanzarlos desde aviones o arrojarlos al lago Victoria. Se dice que muchas de estas muertes se produjeron sin ningún juicio, solo por mera sospecha de traición. Amin tenía un talento especial para elegir sus víctimas.
eran a menudo sus propios amigos, sus propios colaboradores. Las personas más cercanas a él se convertían en las siguientes en ser ejecutadas, como si la sangre no fuera suficiente para satisfacer su insaciable sed de poder. Pero lo que es aún más perturbador es cómo, tras las ejecuciones, los cuerpos de las víctimas desaparecían sin dejar rastro. Había rumores, unos rumores que decían que Amin no solo ejecutaba a sus enemigos, sino que también tenía un apetito insaciable. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más aterradora. Algunos sobrevivientes aseguran que Amin no solo se limitaba a matar, sino que disfrutaba de consumir la carne de sus víctimas. Carne humana, sí. ¿Puedes imaginarlo? Una de las historias más espantosas y grotescas es que se decía que a veces, al parecer por pura diversión o sadismo, ordenaba que sus víctimas fueran desmembradas. Las historias sobre el canibalismo de Amin son espeluznantes. Se habla de que, en varias ocasiones, después de ejecutar a un opositor o a un enemigo político, Amin ordenaba que se cocinara su carne y la servía en un banquete, no solo a sus colaboradores más cercanos, sino a veces incluso a sus invitados más importantes. Se dice que él mismo disfrutaba del manjar humano y que los rumores sobre su devoción a este hábito se convirtieron en una leyenda oscura dentro de Uganda. En sus palacios se encontraron refrigeradores llenos de carne humana. Según algunos testigos, después de las ejecuciones, las carnes eran tratadas con especias exóticas, como si fueran una especie de festín para el dictador. Incluso se rumorea que uno de sus ministros de justicia, después de ser ejecutado, terminó como plato principal en una fiesta privada de Amin. Con el tiempo, este gusto se convirtió en una especie de cultura dentro de su círculo íntimo. Amin no solo alimentaba su ego con sangre, sino también con la adoración de su pueblo. Lo veía a través de sus seguidores, a los que mantenía en un estado constante de miedo y fascinación. Los ministros, generales y hasta los ciudadanos comunes eran aterrorizados, pero también aplaudían sus decisiones como si fuera una figura divina. Lo más bizarro del régimen de Amin fue la forma en que se jactaba de su propia violencia. A menudo aparecía en público vistiendo una bata de soldado con múltiples medallas que representaban batallas imaginarias, una forma de perpetuar su imagen como un líder militar invencible. Incluso se rumoreaba que en ciertos momentos, para impresionar a la gente, hacía exhibiciones de su destreza física, como levantar pesas en público o enfrentarse a sus propios soldados en combates a mano limpia. La locura de Amin alcanzó tal nivel que comenzó a afirmar que tenía poderes sobrenaturales. Uno de sus momentos más desconcertantes fue cuando se declaró capaz de leer las mentes de las personas. Este comportamiento le permitió justificar una serie de asesinatos y torturas, ya que podía sentir las intenciones de traición en sus súbditos. Además, en algunas ocasiones, se reunía con líderes religiosos y afirmaba tener la capacidad de hablar con espíritus. Durante su reinado, se dedicó a construir una imagen casi mística. Se autodenominó el último rey de Escocia, en honor a su pretendida grandeza. Llegó a compararse con Jesucristo y a afirmar que su destino estaba marcado por los dioses. Pero lo que realmente ocurría detrás de estas declaraciones era aún más aterrador. Estaba tratando de justificar sus crímenes, su necesidad de control absoluto y su terrorífico afán por someter a todos los que lo rodeaban. En el ámbito internacional,
Amin se enfrentó a muchos líderes mundiales. Su relación con el Reino Unido fue especialmente amarga, debido a su desdén hacia los británicos y su actitud beligerante. En su apogeo, incluso llegó a declarar la guerra a Israel en 1972, solo para luego pedir perdón por el error. Sin embargo, una de las relaciones más extrañas fue con Libia, gobernada por Muammar Gaddafi. Los dos dictadores compartían una visión de poder absoluto y se admiraban mutuamente, aunque Gaddafi, al menos en su caso, tenía una fachada de líder panárabe, algo que Amin carecía por completo. Amin también desterró a toda la comunidad asiática, principalmente indios y pakistaníes, del país en 1972, alegando que eran responsables de la pobreza de Uganda. Este acto, que fue un desastre económico para el país, también reveló su naturaleza cruel y racista. Finalmente, como todos los tiranos, Amin encontró su caída. En 1979, un ejército rebelde apoyado por Tanzania lo derrocó. Amin huyó primero a Libia, luego a Arabia Saudita, donde pasó el resto de sus días, lejos de su reino, pero nunca lejos de su sombra oscura. Murió en 2003, sin ser juzgado por los miles de crímenes que cometió, sin que se le diera la justicia que su pueblo tanto pedía. Hoy, después de tantos años, Idi Amin sigue siendo una figura que aterra, no solo por lo que hizo, sino por lo que representó. Un hombre que se alimentó del miedo, de la muerte y, al final, de la carne humana. A medida que la historia de Amin se desenvuelve ante nuestros ojos, nos enfrentamos a una pregunta inquietante. ¿Cómo llegó a existir un monstruo así? Y, aún más perturbador, ¿cuántos más podrían seguir sus pasos si el poder ciega las conciencias de aquellos que lo buscan? Hoy, después de tantos años, Idi Amin sigue siendo una figura que aterra, no solo por lo que hizo, sino por lo que representó. Un hombre que se alimentó del miedo, de la muerte y, al final, de la carne humana. A medida que la historia de Amin se desenvuelve ante nuestros ojos, nos enfrentamos a una pregunta inquietante. ¿Cómo llegó a existir un monstruo así? Y, aún más perturbador, ¿cuántos más podrían seguir sus pasos si el poder ciega las conciencias de aquellos que lo buscan? La historia de Idi Amin es un recordatorio de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando el poder absoluto se mezcla con la locura. Su reinado no solo dejó cicatrices físicas y emocionales en Uganda, sino que mostró al mundo lo peligroso que es permitir que un hombre gobierne sin límites. Pero también es una lección de resistencia. A pesar de los horrores, el pueblo ugandés encontró la forma de sobrevivir y reconstruirse. Al final, historias como esta nos invitan a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como sociedades para evitar que la oscuridad vuelva a tomar el control. Si te atrapó esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos como este, no olvides darle like y suscribirte. Eso me ayudará muchísimo a seguir creciendo y trayendo más historias que te dejarán dudando de la realidad. Gracias por tu apoyo.